Seguimos ahora por la Super 7. Estamos conversando con Rubén Maldonado, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la Cámara de Diputados. Presidente Abinader, pues, iba al Congreso Nacional. Dirigente de Fuste. Sí, de primera línea. El presidente Abinader envió al Congreso de la República su propuesta, su proyecto para declarar la necesidad de modificar la Constitución de la República Dominicana. He visto varias posiciones de la Fuerza del Pueblo de manera oficial, de varios dirigentes de manera oficial. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? ¿Existen elementos que pudieran considerarse como positivos o no existe ningún elemento que pueda considerarse favorable para el país? Mira, yo creo que la República Dominicana tiene muchas cosas que en las cuales requiere y necesita la atención de un presidente de la República. Y creo que los dominicanos necesitamos y requerimos de un presidente que se preocupe por los problemas del país. Pero en este momento el problema del país no es una reforma constitucional. Aquí no hay una crisis política, que es regularmente las razones por las cuales se han realizado las reformas constitucionales. No la tenemos República Dominicana, afortunadamente, en esta ocasión. Y la última reforma constitucional de importancia que se le ha hecho a la República Dominicana, a nuestro país, se hizo en el 2010 y fue una constitución consensuada con la sociedad dominicana. Una constitución que duró 2 años en consulta, más de 2 años en consulta, y que al final trajo como consecuencia estas grandes reformas que hoy tenemos nosotros, que sin lugar a duda, esa constitución ha sido considerada por los tratadistas constitucionalistas de toda América como una de las mejores constituciones que se han hecho en América. Constitución garantista para los y las dominicanas, de manera que esa constitución que tenemos nosotros es perfecta. Pero reducir, por ejemplo, Sí. reducir el tamaño de la Cámara de Diputados, una. Y segundo, la unificación de las elecciones. ¿No crees que eso sea beneficioso? Primero, vámonos por partes. Ujú. ¿Qué significa? ¿Cuál fue el criterio de los congresistas a la hora de dividir las elecciones? El criterio que se enarboló en ese momento, y yo participé de esa reforma constitucional donde se establecieron la separación de las elecciones, era de crear la posibilidad de un liderazgo municipal independiente del liderazgo presidencial, que los partidos políticos pudieran desarrollar liderazgo a nivel municipal, individuales solo, únicos, que se pudieran proyectar como figura y dividir las elecciones y sobre todo entonces que el pueblo tenga más conciencia al elegir sus candidatos. Y también desintoxicar un poco el certamen electoral de tantas eh, eh, campañas juntas. Ese fue el concepto, ese fue el criterio. Y por eso tú ves que tenemos alcalde, ¿por qué no citarlo? Porque la verdad que ha sido exitoso, como el actual alcalde de La Vega, que ahora veo que renunció. Como el tal actual de La Vega, ¿cuántos periodos tiene él? Tienen varios periodos. Sí. Vimos aquí periodos de alcalde, como por ejemplo, el alcalde de la capital, Juancito en Santo Domingo Este, y a otros líderes municipales en diferentes demarcaciones de diferentes partidos que lograron proyectar un liderazgo. ¿Pero por qué lograron proyectar un liderazgo? Porque tenían la oportunidad de ejercer sus acciones políticas y de campaña separado de la campaña presidencial. Si tú lo metes junto con la campaña presidencial, el que va a ser candidato alcalde no es el mejor, es el que impulsa el candidato presidencial que esté de moda. Pero también se da una situación ahí, Rubén. Si el partido, en este caso del gobierno, no tiene una buena valoración, resulta que no importa el candidato que lleve, va a ser entonces derrotado en las elecciones. Pero lo que estoy hablando es de la proyección del liderazgo municipal. Lo que yo estoy auspando y estoy tratando de establecer es que yo particularmente me inclino por la separación de las elecciones, fundamentalmente las municipales, porque crea las condiciones de proyectar un liderazgo municipal eficiente. Primer punto. Segundo punto. ¿Modificar la Constitución para qué? Para hacer, de acuerdo a la palabra textual del presidente, un ministerio público independiente y que se consagre en la Constitución. Pero eso ya la Constitución lo establece. La Constitución taxativamente establece, y usted tiene una Constitución ahí, establece en su artículo 102, 77, no me recuerdo cuál de ellos doy, taxativamente, que el Ministerio Público es
total y absolutamente independiente, que no le debe más que no sea su propia conciencia quien la dirige, fidelidad en sus acciones, que el Poder Ejecutivo no incide. La verdad, y don Rubén, que puedo diferir. Y la ley, No es independiente, habla de la autonomía, pero cuando uno depende de otro, no es ¿Y independiente. por qué no es dependiente? ¿En qué sentido dependiente Bueno, él? porque igual no va a ser independiente nunca, porque el próximo que pongan por 2 años, como lo está diciendo el proyecto, Sí, ¿por qué tú dependerá del pero ¿por qué presidente tú de la dices que no es República. independiente? ¿Por qué? Bueno, porque se sujeta a un decreto del No, presidente. no es un decreto. ¿Por qué usted tiene su decreto? Y de 14 que hay, 7 lo pone el Poder Ejecutivo No. adjunto. Mira, Entonces, no, lo de independiente no va a existir nunca en sí, República es que Dominicana. existe independiente en todas partes del mundo ha sido así. Quiero que tú sepas que a nivel mundial, en el globo terráqueo, en todos los países del mundo, el 80% de los procuradores generales de esas naciones lo decide el presidente. Eso es verdad. ¿Quién traza la política pública de los estados? Bueno, El presidente publica, el de la Poder República. Ejecutivo. Y si el presidente ejecutivo es el que traza la política crimen sociedad, lo establece el Ejecutivo, el Procurador General de la República tiene que ser un brazo armado para poder lograr ese objetivo del Poder Ejecutivo. Eso es una lógica natural. Pero aparte de eso, otra cosa. La misma ley del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, establece bien un presupuesto y darle una orden. Ese procurador es totalmente independiente. Ahora, si tú como procurador fiscal que te nombraron ya, no tienes la capacidad para actuar con esos niveles de independencia y exigirlo, ya eso es otra cosa. A doña Miriam, ¿tú crees que alguien le puede decir, mira, doña Miriam, haga tal y tal cosa, porque yo lo ordeno? Y ella lo acataría. Todos pensamos Entonces, que no. ¿usted creería, ahora que usted menciona a doña Miriam, de que el lawfare que se desarrolló a partir del 2020, que es la judicialización de la política, eso fue algo voluntario, natural, que le surgió a los fiscales, a los procuradores adjuntos, los que están para perseguir la política criminal del Estado? ¿Eso fue algo natural para usted o fue inducido? Bueno, yo no estoy en capacidad de establecer que fue una persecución política, ni porque no tengo los elementos de juicio necesarios. No puedo llegar hasta ahí. Lo que sí yo sé que es real y efectivamente el Procuraduría General de la República tiene la capacidad para perseguir no solamente a los que han estado en el ejercicio de las cosas públicas, sino también a los que están en accionar. Sí. Que no lo haga en el momento que le toca ser procurador o procuradora en contra de los actores del gobierno no invalida la independencia del ministerio. Lo que quiere decir es que el procurador no aplica el mandato para el cual fue definido, porque debe perseguir a todo el mundo. Don Rubén, dos preguntitas que yo creo que se pueden contestar brevemente en una misma línea. La primera, asumiendo como una posición oficial de su partido la oposición a la reforma, ¿participarán los legisladores de la Fuerza del Pueblo en las discusiones, más no votarán por la misma? Y segundo, no menos importante, ¿votarían los asambleístas de la Fuerza del Pueblo atendiendo a ese criterio oficial que asume el partido, o cada asambleísta tendría la capacidad o criterio propio para debatir y votar como lo entienda? No, la posición nuestra es una posición unificada. Y la posición que el partido tome, nuestros legisladores la van a tomar. Y lo que el partido establezca será la posición oficial que en el Congreso los legisladores sostendrán. Ahora, naturalmente, en el marco de las discusiones no pueden ausentarse. Si nuestros legisladores tienen que participar de las discusiones y tienen que hacer prevalecer la razón, tienen que tratar de hacer razonar a esa bancada del gobierno que en un acto de sin razón, porque es un acto de sin razón. Esta reforma no tiene nada positivo para el país. No trae nada positivo para el país ni para la nación. Mi inquietud iba más dirigida, don Rubén, al tema, porque si bien es cierto que los partidos asumen posiciones oficiales, no lo es menos que cada legislador, en este caso asambleísta, cuando se vaya a votar una reforma constitucional,
debería tener la oportunidad de un criterio y una visión propia de los temas. Entonces la pregunta va más orientada a si todos votarían y debatirían sobre la base de la posición oficial de la Fuerza del Pueblo o tendrían capacidad para discernir y ser legisladores, en este caso asambleístas, de manera independiente. Lo primero es que nosotros vamos a consensuar con nuestra bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la posición que vayamos a tomar. Ya la posición la tomamos, ya la fijó el presidente del partido, el presidente Leonel Fernández. Y nosotros la hemos fijado también. Ahora, naturalmente, esa posición la vamos a consensuar, la vamos a evaluar con nuestros legisladores, porque ellos también son parte del partido, son parte de la dirección partidaria y además son los actores del Congreso que van a tener la responsabilidad de tratar este tema. La vamos a validar con ellos y vamos a fijar nuestra posición. Y tú puedes estar seguro que ningún legislador de la bancada de la Fuerza del Pueblo tendrá una posición diferente a la que ha fijado nuestro partido. Pero ciertamente, como tú dices, el artículo 77, en el párrafo 3 de la Constitución de la República, establece claro y preciso que el legislador solamente le guarda fidelidad y le responde al pueblo que le eligió. Joanna, eso es correcto. Joanna Parra tiene una pregunta para usted. Bueno, yo vengo corriendo para no perderme esta entrevista. No se lo imaginaban. Pero yo quiero saber de parte de Rubén Maldonado, el que es una persona de la cercanía del presidente Leonel Fernández, ¿cómo valora el líder político Leonel Fernández el partido Fuerza del Pueblo? Por ejemplo, este debate al que ha llevado el presidente Luis Abinader al presidente Fernández y a la Fuerza del Pueblo, un debate que parece que ha sido su favorito, su elegido, de él tener que incluso en una rueda de prensa pública mencionar al presidente Leonel Fernández, hablar sobre el tema de Venezuela, hacerlo incluso responsable de parte de lo que sería apoyar a un régimen tal cual como él ha dicho, y personalizar esa discusión nacional entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Políticamente, ¿qué mirada ustedes le dan a eso? Lo primero es la respuesta a la rueda de prensa que nosotros hicimos en el día de ayer. Sí. El presidente Luis Abinader es una expresión de cuerda. ¿Cómo así de cuerda? Claro, ¿Cómo así? Es un cuerdón que cogió y no encontraba qué decir porque como rebate a los planteamientos del presidente Leonel Fernández, no tiene forma como rebatirlo. Porque con números ya están ahí. Y no es que lo sacó Leonel Fernández de un bolsito mágico, no, es que son los mismos datos que arroja el Banco Central. Digo, no, mire, presidente, usted mintió por esto y por esto y por esto. Usted le faltó a la verdad al pueblo dominicano. Usted falseó los datos para lograr establecer un punto de vista. Y de ahí surge, que la veo inclusive como hasta infantil. Él lo apoyó a Venezuela, él está apoyando a Maduro, pero ese no es el tema. Pero aparte de eso, ¿qué importancia tiene eso? Que apoya a Maduro, no apoya a Maduro, ¿qué importancia tiene eso? Eso es en Venezuela. Tú puedes apoyar a Maduro, no puedes apoyar a Maduro, eso no tiene nada que ver con lo que pasa en República Dominicana. Lo que sí sabemos es que en todas las elecciones que se hacen en Latinoamérica, al único dominicano que invitan permanentemente para dirigir las comisiones es al presidente Leonel Fernández. Y no es porque es parte de un grupo. Y Leonel Fernández no fue a Venezuela invitado por el gobierno de Maduro. No, él fue invitado por el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que en consulta con todos los partidos políticos eligieron los invitados. Y Leonel Fernández participó en ese proceso. Él no tenía que llegar allí como antimadurista ni promadurista. Él tenía que llegar ahí como lo que fue un imparcial. Verificar el proceso electoral y dar su opinión respecto al desarrollo de esas elecciones. Y eso fue lo que hizo. Es más, el propio presidente Luis Abinader hizo unas acertadas declaraciones a raíz de los primeros días de ese problema. Y lo que dijo fue precisamente lo que dijo el presidente Leonel Fernández, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela lo que tenía era que tratar de avalar su verdad con la entrega de las actas, que entregue las actas. Eso es lo que han dicho todos los observadores. ¿De dónde saca entonces el presidente Luis Abinader que Leonel esté apoyando a Maduro o no lo esté apoyando? Ese no es el tema del debate. Primero, Leonel no lo ha dicho. Y sus expresiones no son de defensa a Maduro, a todo lo contrario. Es de defensa al reclamo del partido opositor que participó en contra de Maduro
en Venezuela. Lo que pasa, vuelvo y te repito, esa es la expresión de una cuerda. Le dio cuerda lo que el presidente dijo en la mañana Y lo respondió y en la un tarde. exabruto le respondió de esa manera. O sea, que no tiene Hablando- nada que ver, Ahí no se no, inco- no tiene nada que ver el deseo de debatir del presidente Luis Abinader con el expresidente Leonel Fernández de cara a la visión política de hacia dónde van los candidatos para el 28. Mira, todo el mundo sabe aquí que el candidato Ujú. natural que el pueblo dominicano ve como candidato y como posible presidente se llama Leonel Fernández. Comenzaron a aprovechar, ellos están aprovechando cualquier coyuntura que se les presente. Ujú. Comenzaron desde que Leonel llegó, que está, es amigo de Maduro. Y sacaban fotografías de Leonel Fernández saludando a Maduro. Pero yo tengo 1 millón de fotografías de Luis Abinader saludando también a Maduro Ujú. en diferentes cónclaves internacionales. ¿Y eso compromete a Luis Abinader con Maduro? No. Además de todo eso, Maduro es un mandatario de una nación y Leonel, el presidente Luis Abinader es otro mandatario de otra nación. Que tenga una relación cordial, eso es normal y es lógico. Maduro es un déspota. Director, Sea lo vamos. que sea, es el presidente de Venezuela y yo comparto contigo tu opinión. Yo no comparto la opinión de Maduro. Ahora, ese no es mi problema. Maduro podrá ser un déspota, podrá ser un dictador. A mí no me hablan de Maduro, a mí háblenme de República Dominicana. A mí Vamos díganme, arriba, Carlos. ¿cómo carajo es que me van a bajar el alto costo de la vida? Sí. ¿Cómo es que van a proseguir apoyando, o mejor dicho, cómo van a apoyar al sector productivo nacional? Vamos.